Buenas, soy el intervalo de la ciencia y estamos en un nuevo vídeo. El día de hoy voy a explicar lo que son las partículas subatómicas y sus diferentes variaciones, formas, creación, en fin, empecemos. Una partícula subatómica es aquella que es más pequeña que el átomo. Puede ser una partícula elemental o una compuesta, a su vez, por otras partículas subatómicas, como son los quarks, que componen los protones y neutrones. No obstante, existen otras partículas subatómicas, tanto compuestas como elementales, que no son parte del átomo, como es el caso de los neutrinos y bosones. La mayoría de las partículas elementales que se han descubierto y estudiado no pueden encontrarse en condiciones normales en la Tierra, generalmente porque son inestables, se descomponen en partículas ya conocidas, o bien, son difíciles de producir de todas maneras. Estas partículas, tanto estables como inestables, se producen al azar por la acción de los rayos cósmicos al chocar con átomos de la atmósfera, y en los procesos que se dan en los aceleradores de partículas, los cuales imitan un proceso similar al primero, pero en condiciones controladas. De esta manera, se han descubierto docenas de partículas subatómicas, y se teorizan cientos de otras más. Ejemplos de partícula teórica es el gravitón. Sin embargo, esta y muchas otras no han sido observadas en aceleradores de partículas modernos, ni en condiciones naturales en la atmósfera, por la acción de rayos cósmicos. Como partículas subatómicas, se clasifican también las partículas virtuales, que son partículas que representan un paso intermedio en la desintegración de una partícula inestable, y por tanto, duran muy poco tiempo. Los primeros modelos atómicos consideraban básicamente tres tipos de partículas subatómicas: protones, electrones y neutrones. Más adelante el descubrimiento de la estructura interna de protones y neutrones, reveló que estas eran partículas compuestas. Además, el tratamiento cuántico usual de las interacciones entre las partículas comporta que la cohesión del átomo requiere otras partículas bosónicas como los piones, gluones o fotones. Los protones y neutrones por su parte están constituidos por quarks. Así, un protón está formado por dos quarks arriba y un quark abajo. Los quarks se unen mediante partículas llamadas gluones. Existen 6 tipos diferentes de quarks: arriba, abajo, fondo, cima, extraño y encanto. Los protones se mantienen unidos a los neutrones por el efecto de los piones, que son mesones compuestos formados por parejas de quark y antiquark, a su vez unidos por gluones. Existen también otras partículas elementales que son responsables de las fuerzas electromagnética, los fotones, y débil, los neutrinos y los bosones W y Z. Los electrones, que están cargados con carga negativa, tienen una masa 1,1836 de la del átomo de hidrógeno, proviniendo el resto de su masa del protón. El número atómico de un elemento es el número de protones, o el de electrones si el elemento es neutro. Los neutrones por su parte son partículas neutras con una masa muy similar a la del protón. Los distintos isótopos de un mismo elemento contienen el mismo número de protones pero distinto número de neutrones. El número másico de un elemento es el número total de protones más neutrones que posee en su núcleo. Las propiedades más interesantes de las tres partículas estables constituyentes de la materia existente en el universo son: protón. Se encuentra en el núcleo. Su masa es de 1,61027 kilogramos. Uno tiene carga positiva igual en magnitud a la carga del electrón. El número atómico de un elemento indica el número de protones que tiene en el núcleo. Por ejemplo, el núcleo del átomo de hidrógeno contiene un único protón, por lo que su número atómico, Z, es 1. Electrón. Se encuentra en la corteza. Su masa aproximadamente es de 9,131 kilogramos. Tiene carga eléctrica negativa, 1602,19 C. 1 neutrón. Se encuentra en el núcleo. Su masa es casi igual que la del protón. No posee carga eléctrica. El concepto de la partícula elemental es hoy algo más oscuro debido a la existencia de cuasipartícula que, si bien no pueden ser detectadas por un detector, constituyen estados cuánticos cuya descripción fenomenológica es muy similar a la de una partícula real y material. Una de las ideas fundamentales de la física cuántica es la dualidad de las partículas subatómicas, según la cual éstas pueden existir tanto en forma de onda como de partícula propiamente dicha, pero cuya naturaleza no se desvela hasta el mismo instante de la observación. Esa es, precisamente, la premisa que Erwin Schrödinger ilustró en 1935 con su famoso experimento del gato dentro de una caja. Hasta que no se abra la caja, en efecto, el gato tiene las mismas posibilidades de estar vivo que muerto.
En otras palabras, se encuentra en un estado indeterminado entre la vida y la muerte, que no puede resolverse hasta que alguien, efectivamente, abra la caja para mirar dentro. Antes del momento de la observación, nadie puede decir a ciencia cierta si el gato está sano o si, por el contrario, ha pasado mejor vida. Esta premisa, explica David Arvidson Shukur, del laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge, conocida como función de onda, se ha usado más como una herramienta matemática que como una representación de partículas cuánticas reales. Y es por eso que asumimos el desafío de crear una forma de rastrear los movimientos secretos de las partículas cuánticas. Los investigadores partieron de la idea de que cualquier partícula no puede, en ningún momento, dejar de interactuar con su entorno, y que esa interacción la irá marcando a lo largo de su recorrido. De esta forma, Arvidson Shukur y su equipo idearon un método para que los científicos pudieran mapear esas interacciones a posteriori y sin necesidad de estar observando las partículas continuamente. La técnica, pensaron los investigadores, sería muy útil para los científicos, que realizan mediciones al final de un experimento pero que desearían saber qué movimientos han seguido las partículas durante todo el experimento, y no solo en el instante de la observación. Alice y Bob se dicen cosas. Algunos investigadores de física cuántica han llegado a sugerir que la información es capaz de fluir entre dos sujetos, que en la literatura científica reciben los nombres de Alice y Bob, sin necesidad de que ninguna partícula viaje entre ellas. Es decir, de una forma que podríamos definir como telepatía. Esto se ha denominado comunicación contrafactual porque va en contra del hecho, facto, aceptado de que para que la información se transmita entre dos fuentes, las partículas deben moverse entre ellas. Para medir el fenómeno de la comunicación contrafactual, afirma Arvidson Shukur, necesitábamos una forma de precisar dónde están las partículas que fluyen entre Alice y Bob cuando no estamos mirando. Y nuestro método de etiquetado puede hacer precisamente eso. Además, con él podremos verificar también antiguas predicciones de la mecánica cuántica, como por ejemplo que las partículas pueden existir en diferentes lugares al mismo tiempo. Los fundadores de la física moderna, en efecto, idearon todo tipo de fórmulas para calcular las probabilidades para los diferentes resultados posibles en los experimentos cuánticos. Pero ninguno de ellos facilitó una explicación sobre lo que hace una partícula cuando nadie la observa. En dos lugares a la vez experimentos anteriores han sugerido que, lejos de nuestra vista, las partículas podrían hacer cosas no clásicas cuando nadie las ve, como por ejemplo existir en dos lugares al mismo tiempo. Pero en su artículo, los investigadores de Cambridge consideraron el hecho de que cualquier partícula que viaje a través del espacio no puede dejar de interactuar con su entorno. Y esas interacciones son, precisamente, lo que ellos denominan etiquetado. Las interacciones, de hecho, codifican información en las partículas que luego, al final de un experimento, pueden decodificarse. Los investigadores, además, se dieron cuenta de que dicha información está directamente relacionada con la función de onda postulada por Schrödinger hace ya casi un siglo. Hasta ahora se pensaba que la función de onda no era más que una herramienta computacional abstracta para predecir los resultados de los experimentos cuánticos. Algo que, para los físicos de Cambridge, está muy lejos de la realidad. Nuestros resultados, afirma Arvidson Shukur, sugieren que la función de onda está estrechamente relacionada con el estado de las partículas en un momento dado. Por lo tanto, con nuestro trabajo hemos sido capaces de explorar el dominio prohibido de la mecánica cuántica. Conocer el camino de las partículas cuánticas cuando nadie las está observando. Bueno, hasta acá el vídeo de hoy. Si les gustó denle like y suscripción, gracias y chao.